La Guardia Nacional acaba de quedar bajo investigación, después de que 2 de sus propios elementos fueron detenidos por una balacera en Morelia que dejó 2 muertos. Pero tenemos hechos en materia de seguridad. El día de ayer se reportó un enfrentamiento, hubo una persecución a balazos entre el ejército y civiles armados que terminó con 2 muertos y un joven de 20 años y un compañero de la corporación. Ocurrió la noche del viernes en la colonia del Periodista, al suroriente de la capital michoacana. Vecinos de las calles Reportaje, Entrevista y 8 Columnas escucharon varias detonaciones alrededor de las 9 de la noche. Cuando llegaron los primeros patrulleros, encontraron a 2 hombres sin vida tendidos en la vía pública. Uno de ellos era José Luis, un joven de 20 años. El otro era Juan Omar Mireles Tobar, agente activo de la Guardia Nacional, que al momento de morir vestía de civil. Eso ya cambia la lectura del caso. No es una riña cualquiera entre desconocidos. Es un elemento federal, vestido para no ser identificado como tal, muerto en el mismo tiroteo que un joven de 20 años, mientras 2 presuntos compañeros suyos terminaban detenidos minutos después a bordo de un auto lleno de armamento. La zona quedó acordonada durante varias horas. Peritos de la Fiscalía de Michoacán levantaron indicios en la calle Reportaje, mientras personal del Servicio Médico Forense trasladaba los 2 cuerpos para determinar, entre otras cosas, la trayectoria exacta de los disparos y el calibre de las armas utilizadas. Ese tipo de peritaje suele tardar días o incluso semanas en arrojar resultados concluyentes, así que cualquier conclusión apresurada sobre quién disparó primero, por ahora, es solo eso, una hipótesis. Según versiones recogidas por medios locales cercanos a la investigación, momentos antes de la balacera, José Luis y un amigo eran seguidos por 3 hombres vestidos de civil que viajaban en un automóvil verde con placas de la Ciudad de México. Esos 3 hombres se identificarían después ante las autoridades como integrantes de la Guardia Nacional de Investigación. Hasta ahora no se ha explicado públicamente por qué seguían a los jóvenes. Ahí está el problema. Nadie ha dicho todavía quién disparó primero, ni por qué agentes federales, vestidos como civiles, iban detrás de 2 muchachos en una colonia residencial de Morelia un viernes por la noche. Y mientras esa pregunta sigue abierta, la Fiscalía de Michoacán ya trabaja con una hipótesis incómoda, que la corporación encargada de dar seguridad terminó protagonizando y quizás provocando la balacera que le costó la vida a uno de sus propios elementos. Si quieres seguir de cerca este tipo de casos, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te parece que agentes federales anduvieran de civil siguiendo a jóvenes en una colonia de Morelia. Ahora vamos a lo que pasó después del tiroteo, porque ahí la historia se pone todavía más grave. Tras la balacera, los sobrevivientes no se quedaron en el lugar. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, los ocupantes del vehículo verde emprendieron la huida por la avenida Fray Antonio de San Miguel Iglesias. No llegaron lejos. A unos 200 metros de donde habían disparado, chocaron contra un camión de transporte público de la ruta Centros Comerciales, en el cruce con la calle Radiodifusión. Ahí terminó la fuga. Policías municipales de Morelia, que ya estaban en la zona por el reporte de los disparos, llegaron minutos después al lugar del choque. Aseguraron a los 2 ocupantes del automóvil siniestrado. Uno de ellos había resultado lesionado por el golpe de las bolsas de aire al activarse durante el impacto. Ambos se identificaron ante los policías municipales como integrantes de la Guardia Nacional. Las autoridades los identificaron como Juan Carlos Dorantes Rebolledo, de 40 años, y Rubén Isaí Landeros García, de 22 años. Lo que encontraron dentro del auto es lo que convirtió un choque de tránsito en el centro de una investigación federal. En la cajuela, los agentes municipales localizaron 4 armas largas, además de armas cortas y chalecos tácticos con las siglas de la Guardia Nacional bien visibles. No eran 2 hombres cualquiera huyendo de un choque. Eran, según todo lo que se ha reportado hasta ahora, 2 presuntos elementos federales que cargaban con el arsenal completo de un operativo minutos después de participar en un tiroteo donde murió uno de los suyos. Con esa cantidad de armamento asegurado, el protocolo obliga a que el caso pase primero por un juez de control. Ahí se define si existen elementos suficientes para vincular a proceso a los 2 detenidos, ya sea por el delito de homicidio, por portación de armas de uso exclusivo del ejército o por ambos. Mientras eso ocurre, Dorantes Rebolledo y Landeros García permanecen bajo custodia y su situación legal dependerá en buena medida de si logran acreditar de forma oficial su pertenencia activa a la Guardia Nacional, algo que hasta el momento la propia corporación no ha confirmado públicamente.
Hay otro dato que las autoridades todavía están confirmando, pero que ya circula entre fuentes cercanas al caso. Dentro del vehículo también se habrían encontrado bebidas alcohólicas y algunas versiones apuntan a que los 3 elementos que iban en el auto podrían haber estado bebiendo antes de la balacera. Esto, de comprobarse, cambiaría por completo la forma en que se juzgue lo ocurrido esa noche. Pero por ahora sigue siendo una línea de investigación, no un hecho confirmado, y así debe tomarse. También hay una hipótesis todavía más delicada que algunas fuentes vinculadas al caso han puesto sobre la mesa, que Juan Omar Mireles Tobar, el agente que murió esa noche, pudo haber sido alcanzado por disparos de sus propios compañeros en medio de la confusión del tiroteo. Es importante ser claros, esto no es un hecho establecido por la Fiscalía. Es una posibilidad que se está investigando y que solo un peritaje balístico podría confirmar o descartar. Repetirlo como si ya fuera un hecho probado sería tan irresponsable como ignorarlo por completo. Lo que sí está confirmado, porque lo dijo directamente la autoridad municipal, es que el caso podría escalar a un nivel completamente distinto. Pablo Alarcón Olmedo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, explicó que si se confirma que los 2 detenidos son en efecto elementos activos de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República podría atraer la investigación. Es decir, un caso que empezó como un doble homicidio local podría convertirse en una causa federal, con todo lo que eso implica en términos de recursos, de presión política y de exposición pública para la corporación. Y aquí conviene detenerse en algo que no es un detalle menor. La Guardia Nacional es, oficialmente, la institución que el gobierno mexicano ha colocado al frente de buena parte de la estrategia de seguridad pública del país. Su despliegue ha crecido de forma constante en los últimos años, con miles de elementos operando en carreteras, ciudades y zonas de alto riesgo. Que 2 hombres identificados como parte de esa misma corporación terminen detenidos, sospechosos de participar en un tiroteo que mató a un joven de 20 años y a un compañero suyo, no es un incidente aislado que pueda archivarse rápido. Es exactamente el tipo de caso que pone a prueba la confianza pública en la institución que se supone debe generar seguridad, no violencia. Dentro de la propia Guardia Nacional existen áreas de investigación cuyos elementos operan habitualmente vestidos de civil y en vehículos sin logotipos, precisamente para realizar labores de vigilancia o seguimiento sin ser detectados. Esa forma de operar es legal y está prevista para tareas de inteligencia. El problema aparece cuando ese mismo formato, pensado para pasar desapercibido frente a objetivos de investigaciones serias, termina involucrado en un tiroteo con civiles en plena colonia residencial, sin que exista todavía una explicación pública de qué investigación, si es que había alguna, justificaba seguir a José Luis y a su amigo esa noche. Ese contraste es justamente lo que ha generado más ruido en Morelia durante las últimas horas. No se trata solo de un choque de tránsito con un final trágico. Se trata de una corporación federal, entrenada y equipada para operar con discreción, que terminó en el centro de un tiroteo público, con un compañero muerto, munición y chalecos regados en la escena, y 2 presuntos elementos detenidos por la propia policía municipal, a la que, en teoría, deberían coordinar en el terreno. Mientras tanto, la familia de José Luis exige respuestas. De acuerdo con lo declarado por el propio secretario de Seguridad Municipal, familiares de la víctima que llegaron al lugar de los hechos relataron a las autoridades que el vehículo de los agentes venía siguiendo al auto en el que viajaba el joven minutos antes de que comenzaran los disparos. Si esa versión se confirma con el resto de las evidencias, la pregunta central del caso deja de ser solo quién disparó primero y pasa a ser por qué agentes federales, vestidos de civil, perseguían a 2 jóvenes sin que exista, hasta ahora, una explicación oficial pública sobre el motivo. La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación por el doble homicidio. Los peritajes tendrán que determinar varios puntos clave: la trayectoria exacta de los disparos, quién portaba cada una de las armas encontradas en el vehículo, si hubo o no consumo de alcohol antes del tiroteo, y si la muerte del agente Mireles Tobar fue producto de fuego cruzado con los jóvenes o de disparos de sus propios compañeros. Ninguno de esos puntos está cerrado todavía. Tampoco está cerrado el papel exacto del tercer hombre, que según las primeras versiones, viajaba junto con Dorantes Rebolledo y Landeros García antes del choque. Las autoridades no han precisado públicamente si ese tercer elemento resultó herido, si logró escapar de la zona del accidente o si finalmente también fue asegurado en otro punto. Se trata de un cabo suelto que la Fiscalía tendrá que aclarar conforme avance la investigación, porque de su versión podría depender buena parte de la reconstrucción de lo que ocurrió en los segundos previos a la balacera. Lo que sí queda claro, con la información disponible hasta ahora, es la secuencia de esa noche.
Un joven de 20 años y su amigo son seguidos por hombres vestidos de civil en un auto sin identificación oficial visible. Se desata una balacera, mueren 2 personas, el joven y uno de los propios perseguidores, un agente de la Guardia Nacional. Los otros 2 hombres huyen, chocan 200 metros después contra un camión de transporte público y terminan detenidos con armamento federal completo dentro del vehículo. Y ahora, la corporación que se supone debe combatir la violencia en México enfrenta preguntas incómodas sobre su propio actuar esa noche. El caso también se suma a un patrón que ha generado debate en distintas partes del país, el de elementos de seguridad operando de civil, sin identificarse ante la ciudadanía, en situaciones que terminan en confrontaciones violentas. Cuando eso ocurre, la línea entre un operativo legítimo de investigación y un abuso de fuerza se vuelve mucho más difícil de trazar para cualquier persona que se cruce en el camino equivocado, en el momento equivocado. Eso es justamente lo que temen muchas familias en Michoacán, un estado que ya carga con años de violencia relacionada con el crimen organizado y donde ahora la sospecha también recae sobre las propias corporaciones que deberían brindar seguridad. Morelia no es una ciudad ajena a la tensión entre autoridades y ciudadanía. En los últimos años, distintas colonias de la capital michoacana han reportado presencia constante de operativos conjuntos entre Ejército, Guardia Nacional y policías estatales, como parte de la estrategia para contener la violencia ligada a grupos criminales que disputan el territorio en la entidad. Esa presencia militarizada, pensada para dar tranquilidad, es la misma que ahora genera dudas después de un caso donde los señalados no son sospechosos externos, sino integrantes de la propia Corporación Federal. La colonia del Periodista, donde ocurrieron los hechos, es una zona habitacional de tipo medio, sin antecedentes recientes de violencia armada de esta magnitud. Vecinos consultados por medios locales describieron la escena como algo inusual para el barrio, varias unidades de emergencia, cinta amarilla acordonando la calle Reportaje durante buena parte de la madrugada y la incertidumbre de no saber, en un primer momento, si los responsables eran delincuentes comunes o, como terminó confirmándose, presuntos agentes federales. Por ahora, los 2 detenidos permanecen a disposición de la autoridad correspondiente. La Guardia Nacional no ha emitido todavía una postura pública detallada sobre si Dorantes Rebolledo y Landeros García son, en efecto, parte de sus filas activas, ni sobre las circunstancias que llevaron a sus elementos a seguir a 2 jóvenes esa noche. Esa confirmación oficial es justo lo que definirá si el caso se queda en Michoacán o si termina, como ya lo advirtió la autoridad municipal, en manos de la Fiscalía General de la República. Lo que no cambia, mientras se resuelven todas esas preguntas, es lo que perdieron 2 familias esa noche. Una despide a un joven de 20 años que salió con un amigo y no volvió a casa. La otra despide a un agente que se supone debía representar la seguridad del Estado y que terminó muerto en un tiroteo cuyas causas todavía nadie ha explicado con claridad. Este caso va a seguir moviéndose en los próximos días, sobre todo si la Guardia Nacional confirma o desmiente la identidad de los detenidos y si los peritajes determinan finalmente qué arma disparó el tiro que mató al agente Mireles Tobar. Dime en los comentarios qué te parece que agentes federales, vestidos de civil y presuntamente alcoholizados, hayan protagonizado una balacera que terminó con uno de los suyos muerto. Y si quieres que sigamos este caso hasta que la Fiscalía dé una versión definitiva, suscríbete al canal para no perderte la actualización.